Bueno, vamos a resolver este problemita donde tenemos en la parte A, dice, aplicamos una tensión sinusoidal con una amplitud máxima de 625 volts a los terminales de una resistencia de 50 ohmios. Es decir, que tenemos un generador de corriente alterna, o sea, un alternador, cuyo voltaje máximo o tensión máxima o diferencia de potencial máxima es de 625 voltios. ¿Vale? Y el circuito es un circuito resistivo puro donde tenemos una resistencia. Entonces lo que tenemos que tener claro en este tipo de circuitos es que toda la tensión que genere el alternador va a caer aquí en la resistencia. Es decir, si en un momento tengo yo aquí 50 volts entre los extremos del alternador, pues aquí tendré 50 volts también, porque a lo largo de la línea no cae ninguna tensión. Estos cables, estos conductores son conductores ideales, por lo tanto no disipan potencia, no hay caída de tensión. Vale, si quiero calcular la potencia media o potencia activa disipada en la resistencia o entregada por el generador a la resistencia, simplemente aplico la ecuación Fm eficaz o voltaje eficaz de la fuente, que es lo mismo, por la intensidad eficaz del circuito, por el coseno de phi, siendo el coseno de phi el factor de potencia. Como estamos en presencia de un circuito resistivo puro, el voltaje entre los extremos de la resistencia va a estar en fase con la intensidad. Es decir, que el voltaje entre los extremos de la resistencia y la intensidad alcanzan los valores máximos y valores cero al mismo tiempo. Entonces, cuando dos fasores están en fase, lo dibujamos de esta forma. El vector azul viene a ser el fasor que representa la fe máxima del alternador y el rojo la intensidad máxima a través de este circuito. Vale, como están en fase, el ángulo vale 0 grados y el coseno de 0 grados vale 1. Es decir, que el factor de potencia de este circuito es 1. ¿Vale? No tenemos ninguna pérdida en potencia reactiva. No existe potencia reactiva porque no hay ninguna bobina y no hay ningún condensador en este circuito. Toda la potencia se disipa aquí en la resistencia. Vale, ahora, si quiero calcular la potencia con esta ecuación, tengo que tener en cuenta que no tengo la Fm eficaz, tengo la máxima. Para calcular la Fm eficaz, divido la Fm máxima entre raíz de 2. ¿Vale? La Fm eficaz es el valor que me indicaría un instrumento que yo colocara aquí entre los extremos del generador, o lo mismo aquí, que lo colocara entre los extremos de la resistencia. Y la intensidad eficaz también responde a la misma forma, o sea, intensidad máxima sobre raíz de 2. Bien, ahora, Fm máxima sobre raíz de 2, perdón, raíz de 2 por raíz de 2, me da raíz de 2 al cuadrado, se simplifica la raíz y me queda un 2. Dejo la Fm máxima como está y la intensidad máxima, de acuerdo a la ley de Ohm, la puedo escribir como Fm máxima sobre resistencia. De manera que llego a esta expresión para calcular la potencia media, hago las cuentitas y me da esta cantidad. Vale, pero en la parte B me dice hacer lo mismo, pero hallando primero la corriente que atraviesa la resistencia. A ver, hallar la corriente, esto no está correctamente planteado. ¿Cómo voy a hallar la corriente? Lo que yo puedo hallar es la intensidad de corriente a través de la resistencia. ¿Y qué me está pidiendo de la intensidad de corriente a través de esta resistencia? La intensidad máxima, la eficaz, una expresión para la intensidad. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Es decir, que la letra es una letra bastante pobre que adolece de precisión. Y lo importante en los problemas que planteamos en física es la precisión de la letra, para que luego podamos resolverlo sin tener dudas. Bueno. Nada nuevo, o sea, si quiero hallar la intensidad eficaz, aplico la ley de Ohm, el voltaje entre los extremos de la resistencia sobre la resistencia. Y como dijimos antes, que el voltaje entre los extremos de la resistencia coincide con el voltaje entre los extremos del alternador, escribo esta expresión, la Fm del alternador sobre la resistencia, y la Fm eficaz es la máxima, que es este valor, partido raíz de 2. Bueno, entonces, calculo la intensidad.
Luego vuelvo a la expresión de la fórmula de la potencia, la escribo aquí abajo, sustituyo los valores, hago la cuenta y veo que me da lo mismo. ¿Por qué no me da exactamente lo mismo? Veo que en las décimas hay una pequeña diferencia. Claro, esto se debe, aquí entra la raíz de 2, que no es una raíz exacta. Entonces, claro, esto al hacer las cuentas va a arrastrar un error en esta cifra, ¿vale? Pero ambos valores son aceptables y ambos valores son correctos, son el mismo valor. Bueno, nos vemos en el próximo problema.